Hola, buenas noches. El día de hoy venimos a presentarles nuestro trabajo respecto a las características de modos y medios de transporte. Pertenecemos a la ficha 318-5947 de la ciudad de Medellín. Mi grupo se ha conformado por Sonia Caterín Medina, Angie Zuleima Castaño, Jorge Esteban Alzate. Entonces, el día de hoy les queremos hablar del siguiente tema. Dentro de los modos de transporte, tenemos que se refieren a todas las formas generales de mover mercancías por medio terrestre, marítimo, aéreo, ferroviario. Es todo el conjunto estructural que nos define toda la vía principal en la cual pues, se organiza, se ejecuta el desplazamiento logístico, ¿cierto? Su función va enfocada en todo el entorno físico y operativo en lo que se movilizan los recursos. En pocas palabras, va a corresponder a la clasificación general que agrupa los diferentes medios de transporte. Dentro de estos medios de transporte tenemos el terrestre, que incluye el transporte por carretera y ferroviario, el cual es versátil y va adecuado para distancias cortas y medias y puede adaptarse a diversos tipos de cargas. Dentro de ellos también tenemos el marítimo, que está utilizado para el transporte de grandes volúmenes a largas distancias, especialmente para el comercio internacional. Dentro de esos medios de transporte, que son ya los elementos físicos y operativos, en el cual se va a concretar el traslado dentro del modo que se llegue a seleccionar para el tipo de mercancía que vamos a trasladar. La función principal es entregar el producto al destinatario luego de un previo análisis a lo que está asignado pues la tarea en este momento, cumpliendo las condiciones técnicas y logísticas. Dentro de estos tipos de transporte tenemos lo que habíamos nombrado anteriormente, el terrestre, el ferroviario, el marítimo y el aéreo. Y también se tienen conexiones intermodales donde específicamente se están mezclando los tipos de transportes, considerando como todos estos criterios adicionales con el tamaño de la carga a ser transportada. Dentro de los que habíamos nombrado, el aéreo es el modo más rápido, ideal para las mercancías perecederas o urgentes, pero también el más costoso. El ferroviario está adecuado para el transporte de grandes volúmenes a largas distancias, especialmente en el ámbito continental. Cuando digamos, por ejemplo, traemos todos estos containers, estas mercancías directamente de China, de como toda la parte de Asia, se hace como todo este tema ferroviario y también como por la parte marítima. El sistema multimodal o intermodal combina diferentes modos de transporte para optimizar costos y tiempos de entrega. Dentro de los medios terrestres tenemos los camiones, los trenes, las motocicletas, las bicicletas. Dentro del marítimo ya vamos a tener los barcos, portacontenedores y los graneleros. Dentro de los transportes aéreos ya son los aviones de carga y de pasajeros. Y el transporte ferroviario tenemos las locomotoras y vagones de carga. Para enviar, digamos, productos perecederos de Bogotá a Medellín, se podría usar el modo de transporte terrestre con camiones, que sería pues como lo que más se utiliza actualmente para transportar café, digamos lo que se va a hacer como toda esa exportación a Europa, se podría utilizar el modo marítimo por medio de los barcos. Y para enviar paquetes muy urgentes a Estados Unidos o viceversa, se podría utilizar el medio aéreo, que sería como lo más rápido cuando son temas de medicamentos o algo así urgente. Entonces, esto es como lo que tenemos hasta el momento. Continúa mi compañera ya explicando más a fondo cada medio de transporte. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Angie de la tecnología de coordinación logística. Continuando con lo que decía la compañera Diana, uno de los modos de transporte es el transporte terrestre, que en sí, según la logística, son los transportes más usados para el transporte de mercancías.
para distancias cortas dentro del territorio o un país en común, aunque también se puede utilizar internacionalmente. Las características es que siempre se realiza por carretera, transporta bienes y personas, promueve el servicio de entrega puerta a puerta, los llamados mensajeros y los que más utilizamos nosotros. Permite el transporte de pacientes de emergencia, transporta materiales o productos peligrosos, los costos siempre son más económicos que en la vida aérea. El ferroviario, aunque también se puede considerar un transporte terrestre, se diferencia del transporte terrestre por la vía en que se maneja. El transporte terrestre, como les comentaba, es por la carretera y el transporte ferroviario es por las vías del ferrocarril. El ferroviario se caracteriza porque puede llevar cargas muy pesadas y muchas de sus diferentes vagones. Es el que más promueve en el medio ambiente, es el que menos contamina. El transporte marítimo eh, es una actividad en la cual se traslada a personas o productos de un punto geográfico a otro. Se ejecuta a bordo de una embarcación, buque, barco, entre otros, es decir, por vía marítima. El transporte marítimo destaca por su fiabilidad y versatilidad. Para ello, el sector cuenta con un elevado número de búnkeres con distancias características adaptados a las necesidades y al tipo de mercancía que se transporta, ya sea petroleros, portacontenedores, entre otros. Una de las características que más lo exaltan es que puede tener mucha carga, igual que en el ferrocarril, siendo el marítimo con mucha más capacidad. Se puede desplazar a distancias muy largas, pero lo que lo puede, por así decir, no ser tan accesible es que se demora muchísimo más tiempo en llegar a un punto que otro. Por así decirlo, un avión puede llegar ese mismo día o en 2 días a un punto de entrega, un avión de carga, mientras el barco se puede demorar hasta meses llevando la misma carga. Ya les paso con mi compañera Sonia, que ella se va a encargar como tal de explicarles lo que es el modo de transporte del aéreo. Uno de las que les quería dar ejemplos de los medios de transporte de cada uno, de por ejemplo el marítimo, son como ya los decíamos, los barcos de carga, los bunkers, del ferrocarril, el ferroviario, son los trenes de carga, y los transportes terrestres son los camiones de carga, tractomulas, entre otros. Característica principal de los transportes marítimos: una gran cantidad para almacenar amplios volúmenes de graneles o de contenedores. Un buque portacontenedor puede cargar hasta 165.000 toneladas de peso muerto, en el cual es ideal para trasladar carga de gran volúmenes entre dos puntos geográficos lejanos. También podemos mencionar que son un medio de transporte versátil, flexible, ya que existen buques de diferentes tipos de tamaño que pueden adaptarse a cualquier tipo de carga. Transporte aéreo. La principal diferencia con los demás tipos de transporte es que no tiene barreras físicas, solo necesita de una superficie terrestre al principio del vuelo, al despegar y al finalizar para aterrizar. Su gran ventaja principal es la velocidad en lo que puede transportar mercancías, productos, personas, y gracias a esta rapidez el uso de los aviones de carga, de transporte, han aumentado significativamente en la actualidad. También por otro podemos mencionar las ventajas del transporte como una de las principales, digamos, en el mercado a nivel mundial, que podemos, que no hay una barrera física, por lo que es posible efectuar un viaje sin interrupciones. En el modelo de transporte es más rápido, no tiene en temas de logística, podemos mencionar que facilita y es importante para ellos, fácil de acceder, los diferentes tipos de transporte
de aéreo pueden transportar mercancías que otras o de medios terrestres o marítimos serían imposibles de transportar. Mencionamos que también es muy adecuado para el transporte de mercancía, todo lo que tiene que ver con alimentos perecederos, eh, alimentos o también otros productos de alto valor, que en este caso podríamos mencionar que también son tipo de medicamentos, que en partes muy apartadas también, que no llega el transporte terrestre ni el marítimo. Ese es un medio que garantiza que se puedan desarrollar las competencias o que puedan desarrollar las actividades con normalidad. Entonces, mire que sí es importante y que es necesario en todo tipo para que haya un buen desarrollo a nivel local. Muy buenos días, mi nombre es Jorge Esteban Alzate Duque. Como decía mi compañera anteriormente, pertenecemos al SENA, la ficha de caracterización 318-5947, dando continuidad al tema de los medios de transporte, ya con lo que mis compañeras anteriormente han dicho, vamos a enfocarnos en el tema de ventajas y desventajas. Si hablamos de las ventajas en el tema terrestre, podemos hablar que en cuestión de flexibilidad es una de las opciones más viables, ya que es ideal para distancias cortas y medias. En el tema de transporte marítimo es adecuado para transporte de grandes volúmenes a largas distancias, especialmente pues en mercancía no perecedera. En transporte aéreo podemos hablar que es una de las modalidades más rápidas en el cual pues, se pueden transportar mercancía de alto valor, entre otras. En el transporte ferroviario podemos destacar el tema económico, ya que pues facilita el tema del transporte de volúmenes grandes a largas distancias. Y pues ya en el transporte multimodal, que es ya donde se enfoca pues todo lo que tiene que ver con todos los medios de transporte. Vamos a hablar del tema de las desventajas. Si hablamos de manera general, incluyendo pues todos los medios de transporte, podemos hablar que en el tema de las desventajas, el impacto ambiental en el tema pues de terrestre, ¿cierto? Los vehículos emiten gases contaminantes que contribuyen al cambio climático, la contaminación del aire, la contaminación acústica, también es un problema especialmente en áreas urbanas densamente pobladas, la congestión del tráfico, el transporte terrestre en particular puede provocar atascos en carreteras, ciudades y lo que aumenta los tiempos de viaje y la frustración de los usuarios, ¿cierto? Eh, También podemos hablar que esto aumenta los tiempos de viaje en el tema de los riesgos de seguridad, los accidentes de tráfico, son una causa importante de lesiones y muerte en todo el mundo. Y el transporte también puede ser vulnerable a robos, actos de vandalismo. Los costos operativos, el combustible, el mantenimiento de los vehículos, los peajes y otros gastos asociados al transporte pueden ser significativos, ¿cierto? Especialmente para flotas grandes o vehículos pesados. La limitación de la capacidad. Algunos modos de transporte, como son el transporte terrestre por carretera, tienen restricciones en cantidad de carga que pueden transportar, ¿cierto? Desventajas especialmente de algunos modos de transporte, el transporte terrestre. Además de las desventajas generales, el transporte terrestre puede ser más lento para distancias largas y más propenso a sufrir retrasos debido a condiciones climáticas adversas o accidentes. Los transportes marítimos, el transporte marítimo puede ser lento y vulnerable a condiciones climáticas también y puede requerir transporte terrestre adicional para llegar al destino, ¿cierto? El transporte aéreo, el transporte aéreo es generalmente el más rápido, ¿cierto? Pero también el más costoso y tiene limitaciones en cuanto a la capacidad de la carga de ciertos materiales. Y si hablamos del transporte intermodal, aunque puede ser eficiente, el transporte intermodal puede ser complejo en coordinar y puede tener costos iniciales elevados. ¿Cierto? Entonces, hablando pues a nivel general,